Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hacer esa pulsera que es la que quería hacer anoche. Para los que estuvieron el día de ayer en la noche, quiero comentarles que pues me pasó algo bien raro. Quería hacerles esta pulserita para explicárselas detenidamente, porque aunque sé que hay muchos tutoriales, lo importante es la explicación detallada para que ustedes la puedan hacer conforme ustedes tengan los materiales y la medida de ustedes. Y me pasó algo pues penoso, ¿verdad? Dentro de lo que cabe, porque llegó un momento en que como me salté un paso y no me quedó la pulsera, mi mente se bloqueó, se puso en blanco completamente, ya no supe qué hacer y tuve que parar el en vivo. Y si ustedes estuvieron anoche, pues les pido una disculpa, pero es parte de lo que vivimos para poder hacer los tutoriales. Y esto sucedió porque hubo una persona que me escribió después de los tutoriales algunos dos mensajes en uno de mis videos y no fueron muy alentadores que digamos, o sea, sí estaban muy fuertes los comentarios y obviamente entiendo, ¿verdad? La frustración que es de que obviamente quería ver un tutorial y yo me quedé en blanco, ¿verdad? Pero es parte de... Y hoy me puse a investigar y yo quiero decirles, eh, a ver, ¿que están escribiendo algo? Me lo regalas. Hola, hola Sonia, ¿cómo estás? Bien, Sonia, bien, gracias. Quiero comentarles algo que investigué hoy. Investigué 25 canales de bisutería. Y esto es lo que me gustaría que ustedes también llegaran a investigar. 25 canales y en ninguno de los canales hay un en vivo haciendo nada de los 25. ¿Esto qué quiere decir? Que estos tutoriales simplemente se editan, se hacen, se editan y se suben. Y yo, sin embargo, se los hago en vivo por si hay algunas dudas, por si hay algunas cosas que queramos aclarar. Y es por eso que quiero aclararlo. Hola, Yuheli Acosta. Si ustedes estuvieron anoche, una disculpa y estamos aquí para enseñar que era el trabajo que vamos a hacer ahorita, que lo vamos a hacer y se lo voy a explicar paso por paso, que es muy sencillo. Y que si ustedes, en dado caso, cuando vean una publicación, métanse al canal y si ven tutoriales en vivo, por favor, háganmelo saber en cualquiera de mis videos para yo felicitar a esa persona, porque de tutoriales, de pulseras y demás, yo no he visto ningún en vivo más que yo. Y lo que me pasó ayer, pues es una muestra de que es parte de la vida, es parte de lo que experimentamos al estar creando y son momentos en que se me salió pues de las manos porque realmente me quedé en blanco, ya no supe qué hacer y hubo molestias de parte de los observadores y me lo hicieron saber, ¿verdad? Claro, quité el comentario porque no estaban muy de acuerdo o con respeto y los tuve que quitar. Pero yo comprendo, pero también comprendo que soy la única que los hace en vivo, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que vivimos en la vida. Hola, me saludas. Vitia, bienvenida. Ah, sí, ya quedó. Estoy viendo pulseras. ¿En serio? ¿Estás vendiendo pulseras, Sonia? No, hombre, que, ay, no, es que no estuviste anoche, ¿verdad? En el tutorial. Es que me bloqueé y no me salió la pulsera y me puse nerviosa. Es que estaba trabajando ayer con estas perlas, iba a hacerlo así como con estas y pues sinceramente me bloqueé, ya no pude. Gracias, Pali, gracias, gracias. Si no, ay, ¿qué dice? Sí, no lastima. Sí, estuviste anoche, Sonia.
Es que se corta porque hay un corazoncito a un lado y no leo tu comentario sola, Sonia. Pero fue horrible porque se me fue el... Ah, este... fue horrible, me puse en blanco, fue horrible. Y entonces sentí mucha presión, empecé a sudar bastante y ya me bloqueé, ya no pude hacer nada. Y yo lo que quería era explicarles paso a paso porque sé que hay muchos tutoriales en YouTube, pero no hay como la explicación en vivo. Y fue cuando hoy me cayó la idea en el cerebro de investigar quién hace en vivos y yo no encontré ningún creador digital que haga en vivos directos de pulseras ni de hilos ni nada. Entonces, yo no sé cuál es la molestia de las personas, pues si yo lo estoy haciendo en vivo es para que vean lo que llegamos a pasar todo el creador digital. Todo video que ustedes ven de 10 minutos atrás hay un trabajo de 1 hora para hacer el producto, más 1, 2 horas, 3 horas de editar, entonces es mucho trabajo, pero esta es la vida real, esta es la vida real. Hola, Renata, Saray, yo sí hago, qué bueno que hacen pulseras, Pali. Hago de hilo chino, sí, claro, son las que más se venden. Ya empecé a vender yo de cómo les ha ido con las graduaciones. Ya empezaron a hacer de graduación, empiecen a hacerlas, ya promuévanlas. Yo ya ayer vendí mi primera de graduación y hoy voy a ir a entregar un collar. Déjenme enseñárselo de graduación. Ya ahorita me va a mandar un mensaje el muchacho y va a venir por él. Ya estamos en lo de graduación. Ya conseguí el hilo chino. Excelente, Renata. Es que sí, consíganlo en línea con proveedores. Sí, la mechera o el... No, es un encendedor cualquiera. El mechero es el encendedor cualquiera. Déjame decirte, espérame. ¿A esto te refieres? Es cualquier encendedor. Claro, ahí tú, gracias por sus corazoncitos. Es cualquiera. Lo único que te recomiendo es que cuando vayas a usarlo, siempre lo uses, bueno, ahorita está el abanico, pero que la llama sea lo más alta posible. Es que como ya se va a acabar que la llama sea lo más alta posible, porque así se quema más rápido todo y no necesitas pegar tanto el encendedor. Nomás le haces así y se consume el hilo. Entonces puede ser cualquiera. Hay tutoriales que venden unos muy acá sofisticados, ya es dependiendo, yo obviamente uso este. Quise comprar ese, pero el repuesto se acaba muy rápido y cuesta bien caro. Sí, Sonia, sí, puedes hacer una pulsera de hilo chino color amarillo con azul. Claro que sí, claro que sí. Mañana te lo hago para que estés al pendiente en la tarde. Voy a hacer una de amarillo con azul, azul eléctrico. Hago algún tipo de nudo que combine y te lo hago en una de hilo azul. ¿O tienes algún dije en especial? Porque yo tengo muchos dijes, alguno que quieras en especial. Más alto, más fácil, claro. Exacto, es más fácil. La mecha más, o sea, la flama más alta es la más fácil. ¿Ok? Pues vamos a empezar a lo que venimos, ¿verdad? Entonces, si ustedes estuvieron conmigo en la noche de México, si estuvieron anoche conmigo, una disculpa, pero créanme que yo no vi ningún creador digital que haga tutoriales en vivo. No más yo. Entonces ayer se me fue el pie, como quien dice. Se me quedé en ceros. Entonces, fíjense, vamos a trabajar esta pulserita porque esta se me hace un poquito tosca. Es del 8 milímetros, 8 y de 6. Pero igual tómenle una foto a la pantalla o cuando vean otra vez el en vivo, pues ya sepan. Y este es del número 6, todo es del 6. El separador es el 6, 6, 6, todo es 6. Este también es 6. Entonces, es como el separador que estoy usando aquí, va a ser el 6, ahí está. Nomás que se ve un poquito más doradito y es el que vamos a utilizar. Pero ustedes pueden hacerla de este tamaño. En este caso, a mí me salieron 4 florecitas y aquí puse lo hice de esta manera porque aquí yo
Nomás que tuve que desbaratarla ahorita porque necesitaba un separador para esta. La tuve que desbaratar. Pero aquí yo iba a poner un girasol. Así. Así iba a quedar la pulsera. ¿Dónde consigo todo? En línea. Vete a la plataforma azul que empieza con F y ahí en la lupa escríbele proveedores de bisutería y te va a arrojar los que estén en línea, los que estén más cerca de tu casa. Cuando veas uno, pregúntales, pásame el catálogo, que te lo pasen y ahí ellos tienen que manejar los materiales, los dijes y hilos y todo lo demás. De México, ¿a qué horas vas a hacer? Lo veo por lo regular, no sé, a las 3:30. Si no tengo una entrega, pero por lo regular me conecto como a esta hora. Entonces, fíjense, este es del número 8, este es el tamaño, ustedes ya deciden cómo lo hacen, si del número 6 o del número 8. Ahorita vamos a trabajar el número 6 y vamos a trabajar como anoche lo íbamos a trabajar. No, todos los días no, pero sí la semana pasada sí agarré casi todos los días. No tengo un horario. Lo que puedes hacer, Sonia, es en las notificaciones, en lo que es mi canal, ponle que la campanita suene para que te notifique si estoy en vivo. Sí, soy de México. Bueno, pues vamos a empezar, ¿ok? Bueno, así iba a quedar esta. Así va a quedar. Iba, ya no. Ya la desbaratamos. Y vamos a hacer esta. Entonces vamos a utilizar 6, vamos a utilizar las perlitas, que son también del número 6. Estas perlitas son perlitas comerciales. ¿Qué significa comerciales? Que la calidad es media baja, pero también hay calidad media alta, como estas. Estas son del número 8, pero lo que voy es de que estas son diferente calidad, porque estas como que están cubiertas y estas están pintadas. Entonces es diferente calidad. Obviamente estas son de mejor calidad, por eso son más caras que estas. Por eso las venden con menos piezas que estas. Ok, vamos a utilizar el cubregrapas para que vean cómo se trabaja con el cubregrapas y con las grapas. Vamos a trabajar el hilo nylon. Estas son las grapitas. Vamos a trabajar el hilo nylon número 35. Este tipo de flor no se puede trabajar con el hilo acerado. El hilo acerado, por ser como un tipo fierro, lo que hace es que se dobla y obviamente no tiene la movilidad de poder estar poniendo y acomodando nuestras perlas. No, este es el hilo acerado y vamos a trabajar con el hilo nylon. Este hilo nylon así se llama, pero el hilo nylon es como el que usan para ir al mar para pescar peces. Ese tipo es. Sí, las perlas son. Y claro que si manejas perlas de río, las verdaderas, pues cállate, están mucho mejor, pero estás hablando de que cada lista o cada tira de perlas es arriba de 150 pesos mexicanos, pero hay unas de 1,200, 1,500. Yo tengo un familiar que siempre que viene de visita, vamos con el proveedor, compra las perlas, compra unas tiras de 1,500, 2,500 y yo les hago los collares. Y quedan los collares impresionante, pero son perlas cultivadas. Estamos hablando de una calidad mucha calidad. Nudo plano. Tengo muchos tutoriales de nudo plano ahí en mi canal. Miren, vamos a cortar este hilo nylon 2 metros. Aproximadamente con eso nos sale. Vamos a cortar 2 tiras de 2 metros. Y el primer paso que vamos a hacer va a ser colocar nuestra grapita. Vamos a colocar nuestra grapa en los 2 hilos, que pase por los 2 hilos. Ay, perdón, primero vamos a poner nuestro cubre de grapas. Todo lo que batallé para ponerlo. Pero bueno, así es. Ok, vamos a poner una por una. Es que el orificio no está muy grande, que digamos. Porque obviamente
Estos cubre grapa, como su nombre lo dice, pues es lo que permite que se vea estéticamente nuestra pulsera, nuestro collar, porque tapa la grapa, pues se llama cubre grapas. Entonces le hace muy bonita la terminación, como si fuera una perlita del número 4. Y vamos a poner nuestra grapita en los dos hilos. Esto es lo único que yo batallo, pues obviamente por mi vista, pero bueno, ya quedó. Entonces vamos a ponerla a la altura que queramos, obviamente cerca de la terminación, y con unas pinzas dentadas planas vamos a aplastar nuestra grapa. Ustedes pueden poner una o dos grapas, pero con una es suficiente. Las grapas se manejan de puntaje, esta es de 2 milímetros, hay de 2.5, hay de 1. Entre más chico el puntaje, pues obviamente la grapa es más chiquita y es más finita, y pues tienen que checar cuál es la que quede dentro de nuestra sedal. Esta que estoy usando yo es del número 2. Vamos a cortar el excedente. Y vamos a poner nuestra grapa, nuestra cubre grapa. Vamos a cerrarla primero con las manos. Una vez que ya esté, ahora sí vamos a emparejar lo que son la argollita donde va a entrar nuestra terminación o nuestro brochecito. Vamos a nomás a cerrarla levemente, a apretarla no mucho, y ahora sí vamos a empezar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer, pues va a ser poner una de las perlas de manera transversal. Como les digo, estamos en vivo y en directo, o sea que puede haber ocasiones de que llegue a pasar algún imprevisto, pero es parte de, como me pasó anoche, ¿ok? Vamos a empezar con la perlita blanca. Voy a agarrar la perla y voy a ponerla por uno de los hilos, y el otro va a cruzar. O sea, vamos a cruzar. ¿Por qué hacemos este cruce? Ahorita les voy a explicar. Miren, vamos a agarrar los dos pedacitos de nuestro sedal para que nos quede lo más parejito posible. Si hacemos esto, la perla va a entrar directamente y va a emparejar nuestros hilos finales. Por si están chuecos, los va a emparejar. Y entonces aquí vamos a tener nuestra primera perla. El hecho que nosotros la pasemos cruzada, ¿cuál es el mejor? ¿El hilo chino o el normal? El chino. Renata, ¿qué significa? XD, no entiendo. El hecho que pasemos los hilos por la perla es lo que permite que se sujete, que esté sujeta, que no se mueva. Entonces, la técnica es la siguiente. La técnica es poner primero que nada dos perlas del mismo color. Obviamente vamos a hacer la flor del mismo color, y vamos a poner dos perlas de cada uno de los lados. Una, dos, y nos va a quedar así. Pusimos, miren, esta no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Porque obviamente la traspasamos, y luego vamos a poner estas, dos de cada lado. ¿Ok? Una vez que ya estén dos de cada lado, ahora vamos a agarrar nuestros dos hilos y vamos a pasar lo que va a ser el centro. Deje cortar tantito los hilos porque corté mucho. Vamos a pasar lo que es el centro. En este caso voy a usar, puedo usar este o puedo usar el dorado, pero voy a hacerla así, mejor el dorado, que sea lo que es la vista. Entonces vamos a pasar nuestros dos hilos al mismo tiempo, o sea, no vamos a cruzar, vamos a pasarlos, los llevamos hasta abajo, y luego aquí es donde empieza lo que es la técnica de hacer el centro. Una pregunta, ahorita sí, son las 3:57, ya van a ser las 4. Vamos a bajar nuestro centro
Y vamos a verificar que estos dos estén por separado y que cada uno de estos, como va a entrar por las perlitas que pusimos, las dos que pusimos, que sea el hilo correspondiente al lado correspondiente que estamos haciendo. Es decir, si agarro el hilo derecho, voy a entrar de abajo hacia arriba por las dos perlitas. Esta es una. Si de repente nomás pasa una o pasan las dos, o sea, pasamos una y una, no importa. Pero aquí lo importante es pasarlas por las dos. Espérenme, es que agarré mal. Bueno, voy a pasar uno. Voy a pasar uno y voy a pasar el otro. A ver, espérenme. Es decir, vamos a pasar de este lado por las dos perlitas y de este lado vamos a pasar por las otras dos. Ese sí lo más fino, pues es del número 35, que sí es fino. O sea, no está muy grueso, pero tampoco no muy delgado. Y eso lo que permite es de que pueda pasar en nuestro material. Por eso les digo, si ustedes de repente van a usar las perlas que son un poquito más finas, esas perlas tienen el orificio, hay que checar que tengan el orificio, que pueda entrar nuestro hilo varias veces, así como ahorita que lo estamos haciendo. Porque por lo fino que son, puede que no pase nuestras perlas. Entonces, fíjense, así es como va a ser el centro. Voy a estirar, como quiero ahorita ya que la cerremos, se va a ver el centro de nuestra pulsera, aquí, de nuestra florecita, y ahí quedó. Vamos a cerrarla con una perla igual, blanca, pero ahora la diferencia es que sí vamos a cruzar. Entonces vamos a ponerlo así y vamos a cruzar. Vamos a cruzar nuestra perla. Vamos a llevar nuestros hilos hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. No importa que de repente se mueva. Aquí lo importante es ya cuando está nuestra primera florecita, vamos a apretar para que quede bien apretadita. Y ahí quedó. Y fíjense que qué bonita se ve porque se ve como que el centro sobresale tantito. Una pregunta, no, plan, 1 centímetro son 7 nudos. A ver, a ver, vuelve a escribir para que se me vaya para arriba tu pregunta porque me la tapa. Dice, para el nudo plano, 1 centímetro son 7 nudos. No. Para hacer 1 centímetro son como unos 4 nudos nada más. Ahora vamos a poner los separadores. Vamos a poner un separador de cada lado, así como normal. Vamos a pasar por el hilo normal. Este es uno. Sí, quedó bien bonita. No son 7 nudos, ¿eh? O sea, es nomás como unos 4 y ya se hizo el centímetro. Si es que no, unos 3 o 2. El nudo plano. Pero haz uno y ya lo vas midiendo, pero no son 7 nudos. Y vamos a poner ya aquí nuestro separador y obviamente vamos a empezar a hacer nuestra segunda florecita de otro color. En este caso tengo el celeste y lo que vamos a hacer es que la vamos a cruzar. ¿Por qué la vamos a cruzar? Porque vamos a necesitar que esté fija para poder formar la otra flor. Entonces agarro mis hilos y los voy a cruzar. Los voy a cruzar. Vamos a cruzar. Y va a ser el mismo procedimiento. ¿Verdad que sí son 3? Ya ves, son 3 nudos nada más. Y vamos a poner obviamente otra vez 2 de un lado. Y el mismo patrón se va a repetir para todas las florecitas. Ahora, ¿en qué puede variar? Puede variar en los materiales que usen, puede variar en que lo hagan con perla grande, puede variar que lo hagan con cristal. Lo pueden hacer con cristales también.
En dado caso que quieran tener una variación, o sea, ¿qué es lo que yo les trato de enseñar? Les trato de enseñar la técnica. Como este es el centro, estos van los dos al mismo tiempo. Como yo les estoy enseñando la técnica, ustedes ya la aplican con los materiales que tengan en casa. Y aparte, como a ustedes les guste, ¿de qué se trata? De que ustedes empiecen a diseñar sus propios estilos. Si ustedes venden, hagan sus propias pulseras con estilos que sean diferentes del mercado, con algún tipo de nudo y demás, para que vayan haciendo su marca. Eso fue lo que yo hice. Empecé a experimentar y a hacer diseños diferentes y obviamente es lo que se me vende. Pero claro, el nudo plano siempre se va a vender en pulsera, siempre, siempre. Siempre se va a vender en pulsera. Y ya ven, dice Sonia que ella empezó a hacer nuestras pulseras y ya los estilos que estamos haciendo y está vendiendo. Y eso es algo bien agradable escucharlo. ¿Por qué? Porque quiere decir que estamos ayudándonos. Ustedes me ayudan a mí, este es mi trabajo y obviamente todos nos beneficiamos. Yo los ayudo a ustedes y ustedes a mí. Fíjense, de repente si queda así, no pasa nada, hay que irlo acomodando porque obviamente hay que bajarlo, o sea, hay que bajarlo de aquí, bajamos el centro y ahí está. Pero hay que irlo acomodando. ¿Por qué? Porque pues no nos queda tan apretado que digamos, pero ya después lo vamos apretando. Aquí quedó. Y ahora sí vamos a cerrarlo. ¿Cómo lo cerramos? Con una y una que trae. Hay que tener demasiada paciencia. ¿Por qué creen que nadie nace en vivos? Porque obviamente me voy a llevar aquí una hora a lo mejor. Entonces no es lo mismo que yo lo esté grabando y luego me paro, hago unas cosas y luego vengo y lo sigo grabando y ya nomás lo edito y le pongo música y se lo subo, pues sí, ¿verdad? Así es fácil, pero miren, esto es parte de lo que nosotros nos llevamos al hacerlo. Puede ser rápido, eh, puede ser rápido, puede ser lento, dependiendo, y pues ya ve lo que me pasó anoche, ¿verdad? De veras que fue algo nunca me había pasado y incluso por los comentarios que me puso esta persona en 2 de los videos, sentí como que no, pues ya no voy a volver a hacer. Pero luego pensé, pero ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si es algo que me gusta y es parte pues es que es la vida diaria. O sea, ¿qué me pasó? Pues me bloqueé, se me cerró el, el cerebro. Ya no pude, o sea, como me brinqué el cruzar la perla, pues no me quedó desde un principio y ya me puse nerviosa y ya. Y ya lo demás, los que estuvieron ya saben el resto. Miren qué bonita, ahí va quedando nuestra pulserita. Pero esta es la vida real. Ay, mira qué bien. Sí, lo que más compran es el nudo plano, obviamente. Y a veces, en ocasiones vemos tutoriales que hacen el nudo no sé qué, y que en el nudo acá, y que esto, pero la verdad es que una vez estuve platicando con una persona que él estaba empezando a vender, o sea, que él está empezando a hacer bisutería para vender, y se metió en lo más difícil, que es el nudo de víbora o de serpiente, y se puso en lo más difícil porque para empezar el nudo es difícil. O sea, esa es una. Y dos, se lleva mucho material. Entonces él me dice que se gastaba mucho material y yo, pues claro que sí, te gastas mucho material. Segundo, si no tienes un vendedor, o sea, si no tienes el comprador en ese momento, pues tienes toda la mercancía estancada y luego invertiste bastante dinero para esa mercancía, porque como se lleva mucho hilo, pues invertiste. Y yo por eso siempre les he recomendado que ustedes se especialicen en personalizar. ¿Qué significa personalizar? Que ustedes hagan según vayan vendiendo. O sea, por ejemplo, yo hace un año, y se los dije en el tutorial, si ustedes se van al en vivo del último que hice de las pulseras de pareja, yo tenía hace un año ese dije de un rayo. Y entonces antier una persona me dijo, oye,
no haces este tipo de pulseras, como quiera les voy a subir el tutorial, ya lo edité, con pura música, pero se los voy a subir del en vivo de antier que hice, sí, de antier. Entonces yo le dije, a ver, ¿qué tipo de pulsera buscas? Y él me pasó la foto y le dije, yo sí te la puedo hacer, le dije, solo que no tengo tarjeta. No tengo tarjeta de esa. ¿Y qué es lo que había pasado? Hace como un año yo surtí ese dije, que es un rayo, y no había hecho yo ningún ejemplo porque no se me había ocurrido nada, la verdad. Y luego aparte, pues nada más vender y lo que estaba vendiendo. Pero ahí tenía yo el dije. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él me manda la foto y le digo, fíjate que sí tengo el dije, nomás que lo tengo en dorado en vez de plateado. Y luego ya lo personalizamos porque le dije yo, te le puedo poner tus iniciales. Podemos poner iniciales. Y claro que esta persona encantada de la vida, le encantaron le encantaron las pulseras. Incluso le dije, me das una tarjetita. Y me dio una tarjeta, las imprimió y me dio una tarjeta. Y estas son las pulseras que utilicé ese dije, yo sin querer, hace un año lo compré y que ahora lo estoy ocupando. Entonces, por eso les digo, en ocasiones nosotros tenemos ahí la mercancía estancada, pero ahí está, o sea, no está usada. En cambio, ¿se imaginan si yo hubiera comprado ese dije y me hubiera arrancado haciendo pulseras? Ahí las hubiera tenido estancadas más de un año porque no se había vendido nada con ese dije. Entonces, por eso les digo, siempre, o sea, traten de vender cosas personalizadas. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento se esté ocupando, que en ese momento te pidan cotización, que en ese momento te pidan nudo plano y el espiral. Ándale, el espiral también sí se vende, pero el nudo plano es el que más. Y si te especializas en pareja, mucho mejor. Eh, si te especializas en pareja, mucho mejor, que es lo que yo me especializo, en hacer pulseras para pareja. Entonces siempre trato de comprarlos, dije, en pareja. Y si los hay. Por eso esa pulsera que les acabo de decir que vendí, era para pareja. Ahí está. Y bueno, aquí, esta es la técnica, la famosa técnica de la florecita, que es muy sencilla, muy bonita, pero aquí la estamos explicando detalladamente. Esa es la diferencia. Y que pueden hacer sus preguntas. ¿Has pedido hasta? No, te voy a decir por qué no. En una ocasión, fíjense, les voy a platicar, en una ocasión un muchacho de Colombia me manda un mensaje a mi página y me pide unas pulseras. Entonces yo le dije, ¿cómo? Lo que pasa es que él conoció aquí a una mexicana que es cerca de mi zona y le quería regalar unas pulseras en un día especial. Y entonces él me dijo, mira, te las voy a comprar, te las voy a mandar a pagar desde aquí. Ay, miren, aquí me equivoqué, no es cruzado, este no es cruzado, son iguales. Entonces me dijo, te las voy a mandar a pagar y se las vas a ir a dejar tal día, tal día. Dijo, quiero que vayas y se la dejes tal día. Me las pagó como una semana antes o un poquito más. Y le dije, sí, está bien, obviamente. Pero obviamente le sale más, o sea, sale caro. Ahora, yo no mando a otros países porque el envío es carísimo. O sea, te sale más caro que lo que puedas hacer. Es por eso que es mejor que aprendan ustedes a hacerlo, porque así ya lo hacen con lo que tengan y personalizado a su tamaño, que lo que uno pueda llegar a darles algo, porque el envío es carísimo. ¿En cuánto vende las pulseras? Pues dependen. Por ejemplo, las de pareja,
Pues es que esa pregunta me la hacen muy seguido y siempre contesto lo mismo y te lo voy a contestar. El problema es de que tú puedes poner un precio y al final de cuentas tu zona donde vives o tu cliente es el que pone el precio final. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo puedo poner un precio, pero si ese precio no se me vende, pues lo voy a tener que bajar. Entonces, por lo regular las pulseras para pareja aquí en México, en mi zona, sí, en mi zona, yo las vendo en 100, de 100 a 150. Cuando es el puro nombre, o sea que vas a hacer una pulsera de puro nombre, con las lunetas de iniciales, que no tiene ningún dije más que el puro nombre y un corazoncito, quizás el corazoncito. Ahí sí son más económicas. Por ejemplo, las puedes, bueno, aquí en México, en mi zona, las doy en 100 pesos el par. Pero siempre y cuando también checo la zona de entrega. Porque cuando estoy hablando de que la zona de entrega es cerca de donde yo vivo, pues no gasto mucha gasolina. Si está retiradito de las zonas de entrega, quizás le aumente 20 pesos de la gasolina. Entonces un par de puras iniciales con nombre inicial las doy en 120. Y ya les había comentado también otro video. En ocasiones, cuando la subí en un grupo, una persona me puso, están carísimas. Pero claro, el hilo que yo manejo es hilo de calidad. Mi trabajo es de calidad. O sea, el tejido es de calidad, porque trato de hacerlo lo mejor posible. Entonces, yo siento que hasta las estoy dando económicas. Pero ya cuando incluye dijes como el de astronautas o algún dije así que son así de pareja, coronas y demás, las doy en 150. Y es barato. Y es barato y les voy a decir por qué. Hay un video que hice cortito, si tienen chance ahorita que termine este tutorial, vayan a verlo. Hace poquito lo subí. Una muchacha trae unas pulseras que le hice de unos astronautas y cuando se las hice, desde que las vio, estaba su carita, era una jovencita, su carita estaba sonriendo de felicidad, créanmelo, o sea, yo hasta me quedé así porque decía, están bien bonitas, y no paraba de decir, están bien bonitas, están bien bonitas. Y yo, sí, sí, quedaron muy bien. Y luego aparte, como traen la perlita que brilla en la oscuridad, yo le hice, inclusive les hice ahí el tutorial, que viene unos astronautas, lo de los astronautas, que les hice un short, que primero viene así formado normal y luego ya viene la forma de ya toda la pulsera hecha. Y como es fosforescente, pues prende en la noche, pues la muchachita estaba bien contenta. Entonces le dije, oye, pues déjame filmarte diciendo, y ¿saben qué es lo que fue lo primero que dijo? Se dijo, están bien bonitas y bien económicas. Ay, excelente. Mira, y está bien, puedes venderlas. Lo importante es que las vendas, o sea, tú sabes en cuánto las vas a vender. Por eso esta persona lo primero que le dije, te voy a filmar diciendo eso, le dije para un video y luego ya le pasé el link del video. Y lo primero que me dijo fue, están bien bonitas y bien económicas. O sea, porque yo sé, o sea, la calidad que le estoy dando, yo sé que es para más dinero, pero si a mí me sale en eso, está bien, aunque, entonces, ¿qué va a pasar? Que el cliente se va a ir bien contento, se va a ir bien contento. Miren, otra vez lo puse, no puede ser, puedo estar platicando. Es ¿cómo se llama? Tienen que ser los dos hilos iguales. Entonces el cliente se va bien contento, está bien contentillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que va a regresar, va a regresar. Inclusive hace poquito entregué unas pulseras y la chava me vuelve otra vez a escribir. Entonces yo le dije, ¿pasó algo con las pulseras? Porque dije, pues tienen garantía, ¿verdad? Si se les pasó algo, pues se las vuelvo a hacer. Claro, si se les pierden, sí le cobro. Pero si es algo que yo hice y que a lo mejor pasó algo, pues se las doy gratis, obviamente.
Y me dijo, no, 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 sí nos gustaron mucho. Lo que pasa es que te voy a pedir otro par igual, pero ahora con este y esto ya me puso los cambios. Pero es por eso que les digo, o sea, la gente regresa porque le estás dando económico y le estás dando calidad. Y si se puede, pues sí se puede. Ahora, si tú ya te estás haciendo clientela con de tu escuela vendiendo, síguela así, o sea, lo que a ti te convenga en ese momento. Y es que así es, porque hoy, cuando fui a recoger a mi hija, también me dijo, fulanito de tal me debe 30 pesos. Y le digo, ¿por qué? Y dijo, no, es que me dijo que le hiciera un dibujo de no sé qué materia, geografía o no sé. Dijo, y quedó tan bien que el muchachito le va a llevar 30 pesos. O sea, la gente te compra, digo yo, y uno puede decir como un dibujo, pero sí. Exactamente, exactamente. Mira, ¿sabes por qué no lo valoramos? Porque estamos acostumbrados a regatear, estamos acostumbrados a cuánto es lo menos, cuánto es lo menos. Pues a mí me ha tocado, ¿verdad? Yo también lo he hecho. ¿Para qué nos hacemos? Entonces de repente vamos a algún lugar y están vendiendo algo y le decimos nosotros, ¿cuánto es lo menos? Y ya cuando nos toca a nosotros, pues ya decimos nosotros, no, pues es que está barato. Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo? Miren, obviamente va a haber personas que van a hacer barato su trabajo. Entonces, haz de cuenta que tu trabajo, lo que tú estás haciendo, esa persona lo va a vender más barato. ¿Qué puedes hacer en ese caso? No te molestes, deja que si ella lo da más barato, más barato. Si a ti en el precio en que lo estás dando es lo que te sale, tú respeta lo que te sale, no malbarates tu trabajo. Lo que puedes hacer es darle un regalito. Igual ahorita, hace poquito, yo no sé si sabían ustedes, le subí un short de una moda de hacer las pulseras según el color del mes que naciste. Entonces, no sé si lo alcanzaron a ver, que lo acabo de subir hace poquito. Ese fue un pedido también de otra persona que quedó encantada con las pulseras también. A lo que voy es de que, ¿qué fue lo que hice? Yo no, o sea, ella me dijo, ¿cuánto es lo menos? Entonces yo le dije, mira, eso es lo que vale. O sea, eso es lo que vale. No te lo puedo dejar más barato. No le dije nada. Dijo, bueno, sí, está bien. Le gustó el trabajo. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que le di una pulsera de regalo. Una pulsera de un tutorial de corazón que les hice a ustedes de hilo. Le puse, y ahí en el short, ahí se los muestro cómo le puse la pulsera de regalito. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando vinieron por él, la persona que vino pues se la llevó y ustedes creen que cuando ella recogió las pulseras y que vio la del regalito no se puso contenta. Pues claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás regalando algo extra de tu trabajo, pero no lo estás malbaratando. O sea, no estás regalando, o estás regalando algo porque sea algo malo tuyo, no, simplemente porque es una atención que tienes con el cliente y obviamente el cliente va a regresar. Entonces, la clienta fascinada, dándome las gracias y ¿qué es a lo que voy? Pues los tenemos contentos. Dice, yo le hice una pulsera de Superman y obvio no se le iba a cobrar, pero me dijo que por eso me daba. Y yo tardé 5 horas seguidas haciendo la pulsera. O sea, fíjate. Ok, ¿por qué te lo pagó ella? Porque valoró tu esfuerzo. Es que es eso, es valorar. Por eso te digo, no malbaraten su trabajo. Porque todo es un trabajo. ¿Y saben por qué? Porque, por ejemplo, ahorita ustedes me están regalando de su tiempo. Este es mi trabajo. Yo lo estoy compartiendo con ustedes. Este es mi trabajo. ¿Y qué es lo que pasa? Que ustedes están invirtiendo tiempo. ¿Por qué? Porque están aprendiendo una técnica para hacer una pulsera, para regalar, para vender, para ustedes, etcétera, etcétera. Y ese es el esfuerzo de ustedes que están haciendo. ¿Y qué es lo que estoy haciendo yo? Pues es un trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente lo que yo estoy haciendo con ustedes, miren, fíjense, fíjense, este es un error. Ah, no, ahí está. No, no. Es que hay que checar que si es el hilo izquierdo, que vaya en el izquierdo. Si es el derecho, el derecho. Pensé que los había puesto mal. Entonces, si está mal, hay que quitarlo y volverlo a poner. Entonces, todo es un trabajo. Este es un trabajo que a mí me da una remuneración, que aunque no lo crean, no es mucho, porque siempre se imaginan uno
que uno gana bastante y no es cierto, pero algo es algo, obviamente. Pero es un trabajo y como me gusta, pues qué mejor que te paguen por lo que te gusta. Miren, aquí ya vamos a cerrar. Yo creo que ya nomás nos quedan unas dos más y ya con eso cerramos nuestra pulsera. Y aquí vamos a cerrar con esto. Yo no sé. Pues déjala, o sea, mira, yo sé que a lo mejor tú te pudiste haber sentido mal porque, bueno, primero que nada fue un regalo y luego después ella te lo quiso pagar y quizás no te dio casi nada, o sea, dices tu nombre, o sea, ni el trabajo, fueron 5 horas. Pero saca lo positivo de ahí. ¿Qué es lo positivo? Pues que aprendiste. ¿Qué aprendiste? Porque todo el tiempo invertido en esto, todo el tiempo invertido en esto, te va a ayudar para crear mejores cosas. Entonces no lo veas como una pérdida o como que algo de que, déjame checar cuántas faltan. Me faltan 2. Eh, o sea, no lo veas como algo perdido de decir, uy, ni tanto el esfuerzo. Pues quizá fue el esfuerzo de 5 horas, pero aprendiste a hacer algo, o sea, aprendiste o desarrollaste técnicas y aparte desarrollaste qué es lo más fácil que puede ser. Yo, por ejemplo, yo llevo 5 años vendiendo pulseras de hilo y esa es mi especialidad. Alguien me preguntaba que si yo manejo el alambre y yo soy muy sincera, yo no manejo el alambre. O sea, a mí se me dificulta mucho trabajar el alambre. Sí les he hecho unos 2, 3 tutoriales chiquitos de alambre que he hecho, pero para poder hacer esos videos de 5 minutos, créanme lo que me tardé unas 3 horas haciéndolo. Entonces, uno sabe, ay, miren, ya ven, por estar platicando. Uno sabe hasta de lo que eres capaz y hasta dónde vas a poder llegar. Entonces, a mí no se me da el alambre, a mí se me da mucho la pulsera de hilo. Entonces, para mí es muy fácil explicarles, junto con tips, explicarles qué hagan, para las pulseras de hilo, porque yo llevo 5 años vendiendo pulseras de hilo. Entonces, obviamente yo ya sé. Sí, 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 te entiendo. Pero obviamente, yo lo que trabajo el hilo, pues lo trabajo, trato de trabajar lo que son pulseras tejidas, pues eh, yo ya me sé que si lo hago de una manera va a salir así, si lo hago de otra manera va a salir así. ¿Y por qué? Porque pues ya llevo 5 años trabajándolo y eso implica bastantes pulseras que he hecho, créanmelo, he hecho bastantes, bastantes. Entonces ya sé cómo es el hilo. Inclusive me quedo sorprendida porque cuando empiezo a tejer una pulsera, llega un momento en que ya le paro el otro lado de tejer y da la misma casualidad que es el mismo largo. O sea, como que mi cerebro tiene registrado inconscientemente la cantidad de tejidos o no sé. Pero por eso a veces me sorprendo porque me doy cuenta que es la misma cantidad, o sea, las hago parejitas. Es bien raro que me quede una más, Acuérdense, esta la crucé y luego ya le pongo 2 y 2. Ahora sí vamos a poner el centro. Entonces, ¿por qué tengo esa facilidad? Pues por la experiencia. Por la experiencia. Una vez me acuerdo que a una muchacha, nada más que como yo iba empezando, pues no le dije que no. Pero haz de cuenta que me dio como 2 días para terminar 320 pulseras. Todavía me acuerdo la cantidad. Eran para una graduación. Lo bueno es que eran fáciles porque eran nada más de puro hilo, no eran tejidas. Pero me pasé toda una noche sin dormir haciéndolas y no las terminaba. Y yo por no decirle que no, ¿verdad? Obviamente por el dinero también. Toda la noche no terminé. O sea, terminé exactamente, yo creo, unos 30 minutos antes de que pasaran por ellas. Iban a pasar a las 7:30 de la mañana. O a las 8, no me acuerdo. 7:30, 8.
Y la verdad es que como no dormí toda esa noche haciéndolas sin parar, sin parar, sin parar, o sea, hagan de cuenta que no paraba, no paraba, porque tenía que hacerlas, eran 300 y cacho, y luego de buenas que alguien de mi familia se paró como a las 5 de la mañana y me dijo, ¿quieres ayuda? Y yo le dije, sí, ponte a empaquetar. Y que se pone a empaquetar, porque yo creo que me vio y dijo, no, todavía no termina. Y la verdad es que la verdad es que como no pasé toda la noche sin dormir, parecía en la mañana me veía los dedos y de verdad que los veía en 3D. O sea, es verdad eso, porque como no duermes, o sea, lo estaba haciendo por inercia, pero a lo que voy es de que ya mis dedos ya se veían que flotaban. Es hilo nylon. Hilo nylon. Es del número 35. Miren, sí pueden hacerlo con elástico, pero obvio, ¿cuál es el problema del elástico? A ver, ¿alguien tiene una idea? Porque estas pulseras yo las he visto con elástico. Pero ¿cuál es el problema del elástico? ¿Alguien sabe que lo escriba ahí? ¿Cuál es el problema de hacer una pulserita como estas de elástico? ¿Qué se imaginan? A mí no, yo sí he hecho pulseras de elástico ahí en el canal e inclusive hasta les he puesto diferentes tipos de nudo. Exacto, exacto. Aparte de que se revienta, aparte que se resbala, el elástico con el tiempo tiende a aflojarse. Entonces, como se afloja, obviamente se te va a romper. Ahora, ¿qué tipo de elástico vas a usar? No puedes usar un 8 porque es demasiado grueso. Entonces, al hacer el nudo, quizás se te vaya a romper. Y si se te rompe aquí a mitad, tienes que volver a hacer la pulsera toda. Estas pulseras no se pueden hacer con hilo chino. ¿Por qué no? Porque bueno, al menos yo lo intenté y al momento de poner los hilos, pues obviamente no es no permite la flexibilidad que lo que permite el hilo nylon. Entonces, la única manera de trabajar este tipo de florecita es con hilo elástico, obvio, mm, quitando las consecuencias, o sea, quitando los riesgos, o también el puro hilo nylon. Y el hilo nylon que vayan a usar, siempre verificar que, esta ya es la última florecita, verificar que el hilo nylon que estén usando permita que puedas estar regresando y haciendo todas las formas o sea, que te permita trabajar las formas que estás haciendo. Ahora vamos a ver si puse bien, sí, sí. Si de repente ustedes están haciendo y ven que una flor no queda bien, quiere decir que hicieron un mal paso y aunque vayan acá, desháganla y vuelven a hacer. Y por eso les encargo, si ustedes de repente ven un tutorial, por favor métanse al canal, chequen si tienen videos en vivo y si ustedes llegan a ver a alguien que tenga videos en vivo así como yo, me la ponen en uno de mis videos para hablar con esa persona, para felicitarla, primero que nada, y segundo, pues para hacer un en vivo juntas, ¿por qué no? Les digo por lo que me pasó, ¿verdad? Que fue un en vivo y ya. Y fue una experiencia muy traumática para mí, porque nunca me había pasado. Bueno, mire, aquí voy a bajar, ya está la última flor, ya vamos a terminar nuestro tutorial. Y ahí quedó. Vamos a cerrar nuestra florecita. Y fue muy traumático porque una vez así me pasó cuando estaba en la facultad, estaba en un examen y cuando yo sí me lo sabía, yo sí había estudiado. Y les soy sincera, cuando me senté y me dieron el examen, se me puso en blanco todo lo que había estudiado, todo se había borrado completamente. Entonces nomás le puse el nombre y fui con el maestro y se lo entregué. Y el maestro me dice, ¿lo vas a entregar así? Y le dije, sí. ¿Segura? Le digo, sí. Le digo, ¿segura? ¿No quieres? No, no, maestro, no, no. Se me había borrado todo. Total, pues me fui para segundas, que fue una de las únicas materias que me fui para segunda. Era de matemáticas. Algo de matemáticas. Y pues no creen que ya en segundas pasé con 100. Es que obviamente sí me lo sabía.
Nomás que pues me puse nerviosa y todo se borra. Igualmente me pasó ayer. Miren, aquí quedó nuestra flor y nuestra pulserita. Y me quedó exacta. Mi muñeca mide 17 centímetros. Sí, sabes, exactamente, te quedó tiesa porque el hilo nylon estaba grueso, exactamente, no, es que tienen que saber qué tipo, por eso les digo que este tipo 35 es el hilo que parece hasta elástico, parece elástico. Entonces, este es el que permite que tengamos esa flexibilidad en las florecitas, exactamente. Si compras uno que está muy grueso, no te va a dar esa misma flexibilidad y aparte se va a ver bien tieso y no se ve el movimiento, se ve el movimiento, se ve el movimiento. Entonces, fíjense, aquí ya vamos a terminar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner el portagrapas y vamos a poner la grapa, pero antes de eso vamos a hacer un nudito nomás para apretar bien, bien, bien y que no se nos zafe nuestras florecitas. Hacemos un nudito, vamos a hacer otro nudito y ya vamos por la recta final. Aquí, ahí está. Ahora sí, una vez que ya está apretado, pues ya no se nos zafa. Ahora sí, vamos a usar otra vez la grapa. Vamos a usar una grapita. Vamos a usar un portagrapas. Y vamos a primero poner el portagrapas. Ahí me permiten tantito es que pues ya no veo. Y ya estoy en vista de una lámpara, que es así como potente. Ya nada más a ver si este fin de semana ya la complete y ya la compro. Para poder tener más luz. Y uno se va haciendo de cosas, pues vamos empezando, vamos haciéndonos de utilería, material de utilería. Ahí está. Entonces vamos a poner nuestra portagrapas hasta la parte final, aquí donde está el nudito. No importa que se vea así tantito separado, pero acuérdense que ahí pusimos el nudito para que no se nos zafe nuestra pulsera. Y ahora sí, viene lo importante, vamos a poner la grapa. Déjenme ponerla. Como les digo, hay de diferentes diámetros. Esta es de 2 milímetros, hay de 2,5, que es un poquito más gruesa, ya dependiendo de la que ustedes consigan. Obviamente la vamos a bajar. No se va a ver mucho porque está bien chiquita. Luego dorada, pues no se va a ver. Pero voy a usar mis pinzas y voy a tratar de apretarla. Y ahorita la muestra va a ser que cuando la apriete ya no va a ser esto, miren. Así ya no va a ser, porque la voy a apretar. Entonces, como voy a apretar la grapa y quizás no se vea por las pinzas, vuelvo a repetir, entonces ustedes lo van a hacer en casa de esta manera, pero ahí está, ya apreté la grapa, no se ve, obviamente, pero a ver, espérenme, ahí la apreté muy arriba, déjeme bajarla, espérenme. Espérenme, déjeme ver por qué no apretó. Voy a usar otra grapita, porque está muy chiquita, no la apreté bien, déjame usar otra. Las grapas en ocasiones se utilizan en las pulseras de elástico. Hay que tener mucho cuidado porque hay grapas que si vienen bien filosas. Voy a tratar como está bien chiquita la grapita. Ahí está, según yo ya la apreté. Ahí está, miren, ya no se movió. ¿Ven? Miren, ya no se movió. Ahí quedó apretada. Es que esta estaba demasiado chiquita y que no apretó bien. Pero aquí ya quedó, ahí está. Si no se zafaría ahorita que lo corte. Y ahí quedó. No se ve, pero ahí quedó. Vuelvo otra vez a apretar. Ahí está. Ahora sí, vamos a cortar el excedente del hilo. Vamos a cerrarlo con nuestras manitas. Y ahora sí, vamos a darle una pequeña apretadita. Vamos a acomodar nuestros aritos, o sea, la argollita que esté derechita, las dos. Vamos a acomodarla. Y ahora sí vamos a ponerle ya
Estos son broches de perico. Sí, con cristal se va a ver especial. Con cristal se va a ver muy bien. Háganlo con cristal y me avisan cómo les queda. El cristal igual, número 6. Les recomiendo que trabajen el número 6 porque el cristal número 8 está muy grueso. Y obviamente, vamos a terminar justo a tiempo porque parece que va a llover aquí. Déjenme ver si puedo con esta argollita. Si no, voy a usar unas argollas que tengo por aquí. Voy a ponerle argolla grande para no batallar. Ya ustedes dependen el que quieran. Acuérdense, las argollas se abren hacia acá, hacia allá, hacia acá. Así se abren. Nunca así. Así no. Vamos a poner nuestro broche de perico. Antes de ponerlo ya lo puse, pero antes de ponerlo hay que verificar que funcione. Vamos a regresar nuestra argollita como la abrimos y donde hace un clic, ahí se cierra completamente. Ahí cierra. Donde hace el clic, ya quiere decir que ya cerró. Y del otro lado vamos a poner, vamos a cerrar donde hace clic. Ahí está. No sé si lo escucharon, pero sí se escuchó bastantito. Vamos a ver, aquí está ya nuestra pulsera. Obviamente voy a batallar tantito al ponérmela yo sola, es así que nomás permítanme. Déjenme. No sé si se han fijado que siempre en mis tutoriales, cuando me pongo así la pulsera, le corto. Y luego ya, porque a veces no puedo. Y ahí quedó. Miren, ahí quedó. Ahí quedó. Si yo le pongo una argolla un poco más chiquita, pues me va a apretar más la pulsera. Si yo pongo la argolla más chiquita, obviamente como está más chiquita, pues me va a quedar un poquito más apretada mi muñeca. Esta es la cantidad de flores que yo hice para una medida de 17 centímetros. Aquí viene el consejo. Si tu muñeca mide más de 17 centímetros, lo que puedes hacer es verificar, estártela midiendo si llegas a ponerle otra florecita. Si tu muñeca mide igual, más de 17 centímetros, lo que puedes hacer es poner la misma cantidad de florecitas y en este tramo poner cadena, se le llama extensión de cadena. No sé si la han visto, que obviamente viene la argolla y viene una cadena extensible que la puedes usar para que tengas un poquito de mayor abertura aquí, si en dado caso ya no quieres hacer otra flor. Como pueden ver, aquí me quedó un poquito grande, casi nada, pero porque yo usé la argolla grande. Si hubiera usado esta chiquita que puse, lo que pasa es que no quise batallar ahorita en acomodarla, pero si le pongo esta, obviamente se va a recorrer un poquito más y me va a quedar un poquito más apretada. Pero este tipo de pulseras se usan así aguaditas. Esta no es como la de hilo chino que tiene que ser apretada. Esta no, esta se usa así, al llegue, a lo que caiga aquí en la muñeca. Entonces, este es el tutorial que quise compartirles el día de ayer. Punto 00.5. Bueno, sí. Pues es que tienes que checar el grosor, pero sí depende el grosor que vayas a usar, tanto del cristal como también del hilo. Y esta es todo por mi parte, es todo. Espero que les haya gustado y haya valido la pena después de lo que pasamos. Este es otro estilo con el número 6, si quieren nada más es para que tengan una idea. Y pues por mi parte es todo. Si no tienen alguna pregunta, lo vamos a dejar aquí. Gracias por sus corazoncitos. Sí, quedó bien bonita, la verdad que sí. La verdad que sí. Y si lo hubiera hecho de otros colores, pero como ya tenía este material, pues dije de una vez ya con este material. Porque aquí hay que buscar, allá se me iba a hacer más tarde. Y según yo quería luz, pero pues se nubló, creo que va a llover. Un poquito. Un poquito, mire ya. Un abrazo, cuídense mucho, descansen, aprovechen el día, sean positivos para que nos vengan cosas positivas. Eso es de cajón. Y a los que se han suscrito, muchas gracias y pueden navegar en mi canal y cualquier cosa me lo dejan. Sí, tranquila, yo sí, claro que sí estoy tranquila ya. Gracias, Aray, gracias. Les mando un fuerte abrazo, ya saben, un fuerte abrazo, un fuerte beso y nos vemos en el próximo tutorial. Mañana te hago la pulsera azul con celeste, la que me la pidió. Voy a hacer voy a escoger un tipo de nudo y mañana como a las 3:30 me vuelvo a conectar con algún tipo de nudo que esté bonito
utilizando los dos colores, simplemente que se me hace que voy a trabajar esos colores, nada más lo tengo en hilo chino 1 milímetro, que es pulsera delgada, pero podemos llegar a hacer una combinación. Gracias, gracias. Gracias, Sonia. Bueno, chau, chau. Nos vemos. Bye.